Saludos. Titulamos este vídeo Párate. Comprende lo esencial. 1. Presentación 15. Tierra toroide número 15. Tenemos que destacar en primer lugar el contexto en el cual hacemos este vídeo. Estamos en España y estamos a principios de abril del año 2020 en una situación que podemos calificar como de confinamiento. Entonces, en esta situación, dentro de la negatividad, pues existe algo positivo, podemos decir, que es la posibilidad de meditar o de reflexionar, porque estamos realmente parados dijésemos así, en un tipo de actividad normal. Entonces podemos nosotros y cualquier persona en este contexto pues tener ocasión de dedicarse a la reflexión y a la comprensión posible de esta realidad. Eso sería lo positivo. Y entonces pues sería muy importante y es muy importante pues que esta situación de reflexión nos aporte conocimiento, porque nosotros consideramos que la principal dificultad desde siempre del ser humano pues es la ignorancia, porque la ignorancia pues le ha llevado pues a realizar acciones y vivir de una forma pues totalmente equivocada, porque hemos estado, y estamos muchos, pues ignorantes de lo que somos, y más importante o casi tan importante como eso, ignorantes de lo que somos y de lo que nos somete, de manera desapercibida precisamente por esa ignorancia. Entonces, este es el contexto. Estamos realizando vídeos sobre un modelo que es la Tierra toroide y naturalmente tenemos que hacer alusión a esta circunstancia, pero tenemos que decir que el desconocimiento o el conocimiento de la Tierra, de la forma de la Tierra y del cosmos, pues nos da, dijésemos así, nos da la posibilidad de empoderarnos. Eso es lo que consideramos nosotros. Entonces, en este vídeo perseguimos dos objetivos principales. Un objetivo sería comprender, percibir, es decir, las dos cosas, comprender, percibir, pues las líneas magnéticas de la fuente original. Porque estas líneas magnéticas pues son las que nos han formado a nosotros y han formado toda la realidad. Y entonces es también importantísimo pues saber que estas líneas magnéticas de la fuente, esto está en relación también con el vídeo anterior, pues nos conectan con el toroide universal, o también con la fuente universal, evidentemente. Entonces, percibir es percibir de un modo fácil, el más sencillo, que lo hemos tenido siempre esos instrumentos aquí, pero no hemos sabido aplicarnos. Y una vez percibido estas líneas fundamentales que crean esta realidad y que están conectadas y con nosotros y nos conectan con la fuente, pues también percibir el beneficio o el perjuicio de nuestra acción en relación con estas líneas magnéticas. Es decir, nuestro toroide individual, es decir, el ser concreto humano, ¿qué es lo que le hace peligrar en esta realidad de oscurantismo y de lucha supervivencia? ¿Y qué es lo que le beneficia? Y ya lo decimos nosotros, pues una palabra sencilla: el equilibrio le beneficia y le beneficiará, y el desequilibrio pues es el que lo desconecta y le perjudica grandemente. Entonces, ese sería el objetivo. ¿Y qué instrumentos nosotros vamos a emplear para que una persona llegue de una manera fácil a esta comprensión que siempre hemos tenido la posibilidad de obtenerla, pero lo hemos dejado, podemos decir así,
sin investigar porque nos hemos conformado con todo lo que nos decían. Pues los instrumentos o los medios son los imanes y las brújulas, porque los imanes y las brújulas pues nos manifiestan sencillamente esta realidad, estas líneas magnéticas. Entonces nosotros queremos destacar sencillamente que cualquier persona con dos imanes pues vea, o con un imán, pues vea realmente sus líneas de fuerza y qué es lo que realizan. Estos son dos bolas magnéticas o dos imanes que si nosotros lo vemos y lo juntamos, vemos que por una parte se unen con gran fuerza, pero por otra parte, como ya hemos visto, si lo ponemos, lo intervenimos, pues nos cuesta unirlos, nos cuesta unirnos. Entonces esos son realmente unas fuerzas que se manifiestan en los imanes y no hemos sabido interpretar y que se manifiestan en las brújulas. ¿Y las brújulas qué describen? Pues las brújulas describen las líneas, estas mismas líneas de fuerza de los imanes, pero en toda la Tierra, podemos decir. Está todo estructurado por estas líneas, pero nos han dado un conocimiento direccionado para que no veamos lo esencial, que lo esencial pues sería el orden de estas líneas, como ya lo hemos visto en otros vídeos anteriores, que parten de un centro hacia dos polos, algo sencillísimo y de apreciar, y lo hemos apreciado y lo hemos expuesto en uno de estos vídeos anteriores. Pues ahora vamos a ir sacando consecuencias y presentando, ahondando en este conocimiento que nos dará la mayor comprensión de una manera sencilla y elemental. Entonces, nosotros tenemos aquí el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando. Entonces, hemos dicho que párate y analiza porque lo vamos a ver de la forma más sencilla. Párate y analiza lo esencial. ¿Y lo esencial qué sería? Pues lo esencial serían las líneas de fuerza creativas. Y esas líneas de fuerza creativas no son ni más ni menos que... es decir, su manifestación pues se manifiesta aquí en los imanes y en la brújula. Porque estas son... los imanes y las brújulas pues nos manifiestan las fuerzas creativas de la fuente origen y explican lo material y explican lo espiritual. Aquí tenemos dos modelos de Tierra, pues en ambos, en la estructura cóncava o en la estructura oficial, pues tienen que reconocer, incluso en la oficial, pues que son dos polos. Pero esas mismas líneas de fuerza son las que constituyen al ser humano y a la pareja en armonía y al nuevo ser que va a venir aquí. Está condicionado y está dirigido por estas líneas magnéticas de fuerza, que son las líneas creativas, podemos decirle. Y entonces, hemos dicho, tienen mucha importancia los imanes y las brújulas. ¿Por qué? Porque son los mejores facilitadores de comprensión. ¿Y por qué será? Porque facilitan el esquema más simple de las líneas de fuerza que crean y sostienen esta realidad. Y hay que decir que no son fuerzas mecánicas como suelen estar simplemente establecidas por una ciencia oficial. No son de ninguna manera fuerzas mecánicas, sino que son fuerzas vivas. Y fuerzas vivas procedentes de esta fuente, que esta fuente pues evidentemente no es inconsciente, porque eso es un contrasentido, es una fuente conciencia original que utiliza esas líneas de fuerza que podemos decir que son sus manos, esas líneas etéricas para crear toda esta realidad. ¿Y por qué serían muy expresivos para dijésemos así, la pedagogía de estas líneas de fuerza, los imanes y las brújulas? Porque son el esquema, como acabamos de decir, más simple. Si tenemos un esquema humano con todas sus líneas de fuerza, sería muy difícil apreciar esa sencillez. O sea, sería casi imposible. Después, pero si se va centrando, porque el ser humano es la máxima creación, pero si se va caminando y vamos caminando siguiendo esas fuerzas, pues llegamos a otros reinos. En este reino, pues ya está más simplificado, que sería un reino vivo, podemos decir, muy simple, porque aquí estamos viendo que son dos partes y un tercer eje, y en el reino vegetal, pues también están
está expresado esas mismas líneas de fuerza en 3 líneas de fuerza: raíz, un tallo y un bulbo, o un centro donde se proyecta. Pero la forma más, dejemos así, más simple, pues es esta: los imanes, la magnetita, los imanes naturales. Y después, copiando los imanes naturales, pues saca la tecnología aquí expuesta, que está sobre todo establecida para el control, pues saca los imanes artificiales. Pero aquí, en esta estructura, un centro que separa 2 polos está totalmente simplificada para que una persona pues pueda comprender el primer escalón básico de esta creación y de su propia vida, evidentemente, como él y como todos nosotros hemos sido formados. Y nosotros decimos que vamos a expresar la teoría oficial, que es la que nos desconecta, podemos decir, de la sencillez y de la simplicidad de la verdad, y la teoría alternativa que nosotros y algún otro escaso pues también exponen. Entonces, en la oficial, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, que precisamente pues te dice que simplemente estas líneas van de un polo norte a un polo sur. Eso nosotros en un vídeo anterior hemos expuesto que no, y lo hemos intentado demostrar, que parten de un centro a dos polos. Entonces, ¿qué sería, qué te hace esta versión oficial y otras alternativas que están erróneas? Pues lo que te hacen es que te ningunean este eje central, porque simplemente establecen toda la realidad de polo a polo, es decir, polar, y no desde un centro que es una triunidad. Lo ningunean, y entonces pues no se entiende esta sencillez que nosotros vamos a seguir exponiendo. Entonces, en cuanto a la versión oficial, bueno, pues aquí vean la Wikipedia, lo que nos dicen, léanlo, y entonces nosotros simplemente pues sacamos de toda esta versión oficial, que toda la versión oficial, pues simplemente a los imanes pues consideran que son unos elementos que tienen simplemente una característica peculiar, que es la de formar y de atraer, por ejemplo, a estos otros elementos tipo hierro, por ejemplo. Simplemente es una característica. Y según esta versión oficial, pues resulta pues que coincide eso también con el magnetismo terrestre, el magnetismo de los imanes y en la que se refleja también en las brújulas, pues coincide con el magnetismo terrestre. Simplemente es una cosa totalmente, dijésemos así, superficial. Y entonces, si vemos toda la parte establecida oficial, pues nos hablan de la magnetita como el imán natural que estamos viendo aquí, y nos dicen que la magnetita de lo que está compuesta, y dice esta molécula, dice, debido al giro de sus electrones pues alrededor del átomo, y debido al giro de los electrones sobre sí mismo, produce un campo magnético, y esta es un imán natural. Y siguiendo, ahondando en esas explicaciones, pues nos dicen que se han formado esta magnetita debido a procesos naturales de fundición del material y posterior enfriamiento, nos dicen, en presencia de un campo magnético. Y a raíz de ahí pues nos dice lo mismo la cuestión de las moléculas que han quedado alineadas, y al quedar alineadas generan un campo magnético. Y lo sigue explicando de esa forma, pero lo que nos dice que se debe a la presencia de un campo magnético. Y decimos nosotros, en presencia de un campo magnético. ¿Y dónde? ¿Dónde estaba ese campo magnético que hizo a estos elementos naturales coger esa disposición? ¿Dónde estaba ese campo magnético? ¿Y cuándo sucedió eso? Entonces, simplemente pues no te da una explicación coherente. Decimos nosotros, vamos a dar nuestra explicación. ¿Dónde? Pues nosotros decimos en el estrato mineral corteza. En el estrato mineral corteza, el reino, dijésemos así, más alejado del centro en nuestra dimensión, pues ahí es donde se proyecta necesariamente en ese elemento físico sólido material, como por ejemplo la magnetita, pues ahí se proyecta ese imán con esos 3 polos. ¿Y cuándo sería eso? Pues nosotros decimos, eso sería desde el inicio dimensional, porque todo inicio dimensional necesita un apoyo más exterior o más corteza. Entonces, en nuestra propia dimensión, pues
viendo todos los reinos en la cúspide estamos nosotros, pues serían el reino mineral, y ahí en la parte del reino mineral pues es donde se apoyan. Entonces la pregunta sería, ¿por qué existen los imanes? ¿Qué representan? Entonces nosotros decimos, los imanes pues no es una casualidad que ha sucedido así por un determinado campo magnético que los ha imantado, sino nosotros decimos, los imanes representan el límite físico de nuestra realidad, es decir, lo más físico y un límite, porque nosotros decimos que los tres ejes que venimos compartiendo, en su más simple expresión, es donde se manifiestan en los imanes. Entonces, se manifiestan y sería que lo espiritual e imperceptible y lo sutil, pues se apoya en un elemento material que sería un material perceptible denso. Y entonces al apoyarse en la parte esa más exterior, pues es donde se produce esa unión de las tres fuerzas, esa unión, y entonces se producen los imanes. Y entonces, como decimos, pues en toda manifestación, y esto ya lo venimos diciendo, pues siempre hay tres ejes que se expresan o manifiestan mediante pares de esferoides complementarios, y este es el cosmos Tierra, el cosmos cóncavo convexo toroidal, como estamos viendo aquí, un imán, un centro y dos polos, porque aquí es la forma más simple y más exterior, y los dos polos después para su creación, como ven, pues ya hemos dicho muchas veces que están formando giros opuestos, y eso es toda nuestra teoría. Entonces terminamos aquí para que la persona, y después esto tiene muchas consecuencias importantes, y nosotros en el siguiente vídeo vamos a hablar de estas consecuencias para el ser humano. Entonces nosotros terminamos haciendo una serie de relaciones. Aquí vean, como ya hemos visto muchas veces, que este es el centro, que el centro es un esferoide, proyecta dos polos. Y entonces, pues eso se proyecta y crea el ser. Esta es la forma más simple, y la más compleja es el ser humano. Y la brújula te da testimonio precisamente pues de este movimiento. Entonces nosotros terminamos afirmando que la fuerza que separa los polos de los imanes y los polos de la Tierra, y al separar los polos de la Tierra es la creación lo que realiza. Decimos que es la misma que nos mantiene. Y eso es extraordinariamente importante. Esa misma fuerza no es una fuerza mecánica, es una fuerza inteligente que nos mantiene. Y los imanes y brújulas expresan el primer paso creativo, que es el fundamento de los siguientes 6 pasos creativos básicos, y nos indican que dicha fuerza sutil eléctrica o electromagnética se encuentra en nuestro interior, y esto es importantísimo, y nos conecta con la fuente origen. Y por tanto nosotros y todo ser humano pues deberíamos proteger esta conexión. ¿Y cómo se protegería? Pues simplemente siendo fieles a nuestra conciencia exterior y no interior, a nuestra conciencia interior, y no someternos al exterior, que esa es la situación que estamos viviendo en este mismo momento, pero sencillamente de forma obligada, podemos decir. Entonces nosotros decimos no someternos voluntariamente, no someternos porque tenemos evidentemente pues que adaptarnos a este exterior. Terminamos en este punto, y en el siguiente queremos que la persona piense en esto, piense que no son fuerzas mecánicas las de los imanes y las de las brújulas, sino que son las mismas fuerzas exactamente que están formándonos a nosotros mismos, y le podemos decir las manos invisibles de la fuente creativa. En el siguiente vídeo pues veremos las consecuencias que tiene esta concepción, que es simple y profunda. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.